Carta a los Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, al pueblo de Dios que está en Éfeso y cree en Cristo Jesús. A ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados ante Él. Movido por su amor, Él nos destinó de antemano, por decisión gratuita de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, y ser así un himno de alabanza a la gloriosa gracia que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó abundantemente sobre nosotros, con gran sabiduría e inteligencia. Él nos ha dado a conocer su plan salvífico que había decidido realizar en Cristo, llevando su proyecto salvador a su plenitud, al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y en Él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios, y ser así un himno de alabanza a su gloria. Por lo cual también yo, al conocer la fe de ustedes en Jesús, el Señor, y su amor para con todos los creyentes, doy continuamente gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y una revelación que les permita conocerlo plenamente, que ilumine los ojos de su corazón, para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuál es la riqueza de la gloria otorgada en herencia a su pueblo, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, manifestada a través de su fuerza poderosa. Es la fuerza con que Dios actuó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos, por encima de todo dominio, potestad, poder y fuerza sobrenatural, y por encima de cualquiera otra dignidad que pueda existir no solo en este mundo, sino también en el venidero. Todo lo ha puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y, por lo mismo, plenitud del que llena totalmente el universo. Efesios capítulo 2. En cuanto a ustedes, estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Eran tiempos en que seguían las corrientes de este mundo, sometidos al príncipe de las potestades maléficas, ese espíritu que continúa eficazmente su obra entre los rebeldes a Dios. Y entre estos estábamos también todos nosotros, los que en otro tiempo hemos vivido bajo el dominio de nuestros apetitos desordenados, dejándonos llevar de esos deseos desordenados y de las malas intenciones, y estando, como los demás, destinados a la ira divina por nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Por pura gracia han sido salvados. Nos resucitó y nos sentó junto a Cristo Jesús en el cielo. De este modo quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia, por la bondad que nos manifiesta en Cristo Jesús.
Por la gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe. Y esto no es algo que venga de ustedes, sino que es un don de Dios. No viene de las obras, para que nadie pueda enorgullecerse. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para realizar las buenas obras que Dios nos señaló de antemano como norma de conducta. Así pues, ustedes, los paganos de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por los que pertenecen a la circuncisión, esa marca hecha en la carne por mano de hombre, recuerden que en otro tiempo estuvieron sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en cambio, en Cristo Jesús y gracias a su muerte, los que antes estaban lejos han sido acercados, porque Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba. Él ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Él ha creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios, uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad. Su venida ha traído la buena noticia de la paz. Paz para ustedes los de lejos y paz también para los de cerca, porque gracias a Él, unos y otros, unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre. Por tanto, ya no son extranjeros o huéspedes, sino conciudadanos de los que forman el pueblo de Dios. Son familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental, en quien todo el edificio, bien trabado, va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor, y en quien también ustedes van formando conjuntamente parte de la construcción, hasta llegar a ser, por medio del Espíritu, morada de Dios. Efesios capítulo 3. Por todo lo cual yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los paganos, ahora bien, supongo que se han enterado de la misión que Dios en su gracia me ha confiado con respecto a ustedes. Se trata del plan salvífico que se me dio a conocer por revelación y sobre el que brevemente les acabo de escribir. Por su lectura podrán comprobar el conocimiento que yo tengo de este plan salvífico de Dios, realizado por Cristo. Un plan que no fue dado a conocer a los hombres de otras generaciones y que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Un plan que consiste en que todos los pueblos comparten la misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y participan de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del que he sido constituido servidor por el don de la gracia que la fuerza poderosa de Dios me concedió. A mí, el más insignificante de todos los creyentes, se me ha concedido este don de anunciar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo y demostrar a todos cómo se cumple este plan salvífico, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todas las cosas. De esta manera, los poderes y potestades que habitan en el cielo tienen ahora conocimiento, por medio de la Iglesia, de la múltiple sabiduría de Dios, conforme al proyecto que desde la eternidad Dios se había propuesto realizar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mediante la fe en Él y gracias a Él, nos atrevemos a acercarnos a Dios con plena confianza. Por lo cual, les ruego que no se desalienten a causa de los sufrimientos que padezco por ustedes, ya que constituyen precisamente su gloria. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que, conforme a la riqueza de su gloria, los robustezca con la fuerza de su Espíritu,
de modo que crezcan interiormente, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Así podrán comprender, junto con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, un amor que supera todo conocimiento. De esa manera los desbordará la plenitud misma de Dios. A Dios, que tiene poder sobre todas las cosas y que, en virtud de la fuerza con que actúa en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Amén. Efesios capítulo 4. Así pues yo, el prisionero por amor al Señor, les ruego que, como corresponde a la vocación a la que han sido llamados, se comporten con gran humildad, amabilidad y paciencia, aceptándose mutuamente con amor. Preocúpense de conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad que es fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. A cada uno de nosotros, sin embargo, le ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: Al subir a lo alto, llevó consigo cautivos, repartió dones a los hombres. Eso de subió no quiere decir que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Y el que bajó es el mismo que ha subido a lo alto de los cielos para llenarlo todo. Y fue también Él quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Así que no seamos niños caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por esos hombres astutos que son maestros en conducir al error. Por el contrario, viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. A Él se debe que todo el cuerpo, bien cohesionado y unido por medio de todos los ligamentos que lo nutren, según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo y edificándose a sí mismo en el amor. Les digo, pues, y les recomiendo con insistencia en el nombre del Señor, que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento, oscurecida la mente y alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia y su terquedad. Perdido el sentido moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo género de impureza y de codicia. ¿No es eso lo que ustedes han aprendido sobre Cristo? Porque supongo que han oído hablar de Él y que, en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, les enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por seductores apetitos. De este modo se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo creado a imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente justa y santa. Por tanto, destierren la mentira, que cada uno diga la verdad a su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Si se dejan llevar de la ira, que no sea hasta el punto de pecar, y que su enojo no dure más allá de la puesta de sol, y no den al diablo oportunidad alguna. El ladrón, que no robe más, sino que procure trabajar honradamente, para poder ayudar al que está necesitado. Que no salgan de su boca palabras groseras. Si algo dicen, que sea bueno, edificante, oportuno
y provechoso para quienes les escuchan, y no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello impreso en ustedes para distinguirlos el día de la liberación. Que desaparezca de entre ustedes toda agresividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda clase de maldad. Sean más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdónense mutuamente, como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Efesios capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos, y hagan del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. En cuanto a la lujuria o cualquier clase de impureza o avaricia, que ni siquiera se nombren entre ustedes, pues así corresponde a creyentes. Y lo mismo hay que decir de las palabras obscenas y las conversaciones estúpidas o indecentes que están fuera de lugar. Ocúpense más bien en dar gracias a Dios, porque deben saber que ningún lujurioso, adúltero o avaro, que es como si fuera idólatra, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los seduzca con razonamientos vanos. Son precisamente estas cosas las que encienden la ira de Dios contra los hombres rebeldes. No se hagan, pues, cómplices suyos. En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Compórtense como hijos de la luz, cuyo fruto es la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que agrada al Señor, y no tomen parte en las obras vanas de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas, pues lo que esos hacen en secreto, hasta decirlo da vergüenza. Pero cuando todo eso haya sido denunciado por la luz, quedará al descubierto. Y lo que queda al descubierto es a su vez luz. Por eso se dice: Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Pongan pues atención en comportarse no como necios, sino como sabios, aprovechando el momento presente, porque corren malos tiempos. Por lo mismo, no sean irreflexivos, antes bien, traten de descubrir cuál es la voluntad del Señor. Tampoco se emborrachen, pues el vino fomenta la lujuria. Al contrario, llénense del Espíritu, y reciten en sus reuniones salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor de todo corazón, y den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo Salvador del cuerpo, que es la Iglesia. Y como la Iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, una iglesia santa e inmaculada. Igualmente, los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odia a su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida como hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo, del cual nosotros somos miembros. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y llegarán a ser los dos uno solo. Gran misterio es este, que yo relaciono con la unión de Cristo y de la Iglesia. En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Efesios capítulo 6. Hijos,
Obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, a saber, para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenos con profundo respeto y con sencillez de corazón, como si de Cristo se tratara. No con una obediencia aparente que busca solo agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Presten su servicio de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor dará a cada uno, ya sea libre o esclavo, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, compórtense de la misma manera con ellos. Dejen a un lado las amenazas y tengan presente que el Señor de ellos, que es también de ustedes, está en los cielos y que en Él no hay lugar a favoritismos. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse, pues, en pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe con el que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Y para que también ustedes sepan mi situación y en qué me ocupo, de todo eso les informará Tíquico, hermano querido y servidor fiel en el Señor. Lo envío expresamente a ustedes para que tengan noticias mías y lleve consuelo a sus corazones. Que Dios Padre y Jesucristo, el Señor, concedan a los hermanos paz, amor y fe, y que la gracia acompañe a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inquebrantable.